Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse con puntualidad y por su paciencia. Vamos a iniciar en un minuto más para que las personas que se han registrado ingresen correctamente. Buenos días a todos los que a todos los que están ingresando. Muchas gracias por su puntualidad. Iniciamos en un minuto más. Saludos desde Colombia. Nos mandan un mensaje. Buenos días, Henry. Bueno, yo creo que iniciamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un verdadero placer contar con todos ustedes, con su presencia. Antes de comenzar, quiero informarles que este webinar está siendo grabado. Posteriormente, ustedes recibirán un correo electrónico con la opción de solicitar esta grabación o si desean la presentación para después revisarla o compartirla. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Sin embargo, si llegan a tener dudas o comentarios en el transcurso, pueden escribirlos en el área del Q&A o en el chat. Creo que en sus pantallas está en la parte de abajo. Entonces, no duden en escribir sus comentarios. De todas formas, vamos a tener esta sesión al final de todas las presentaciones. Para quienes no me conocen, mi nombre es Melania López Videla, soy directora comercial en Mon Group. Este webinar nos han solicitado bastante, tienen muchas dudas y por eso lo hemos denominado Limited Partnership, una estructura ventajosa para expandir sus negocios e invertir en Canadá. En la primera parte hablaré de las generalidades del país y posteriormente el abogado corporativo que nos acompaña el día de hoy hablará de forma general cómo funciona esta estructura, sus beneficios legales, tributarios y por qué se ha convertido en una opción estratégica. Para iniciar, ¿quiénes somos? Moon Group es una firma internacional de consultoría y asesoría legal y técnica con más de 40 años en el mercado. Contamos oficinas propias en todos los países de Latinoamérica, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Tenemos presencia en Centroamérica, donde trabajamos con alianzas comerciales. Somos parte de un grupo empresarial con un equipo de más de 200 profesionales in-house, distribuidos en los 12 países donde tenemos oficinas propias y ustedes pueden ver las banderas en su pantalla. Nuestra oficina en Canadá se encuentra en el centro financiero en la ciudad de Toronto de la provincia de Ontario. Mon Group ofrece servicios legales. En Canadá, dada la naturaleza regulada de los servicios legales, trabajamos siempre de la mano de abogados especializados y con licencia en sus especialidades, las cuales son especialidades en las principales áreas de la economía, corporativo, comercio, inversión nacional e internacional, minería, medio ambiente, impuestos, migración laboral, entre otros, ¿no? También ofrecemos el servicio de hosting o internacionalmente llamados servicios corporativos, que incluye la representación legal, domicilio fiscal, domicilio comercial, servicios de contabilidad y otros servicios por demanda como registro de marcas, back office, nómina o payroll, licencia de importaciones, entre otros. El servicio de internacionalización, pues los ayudamos a encontrar las mejores soluciones para que usted expanda o internacionalice su negocio. En otras palabras, lo llevamos de la mano en todo el proceso para que usted se pueda enfocar en lo que es su negocio, ¿no? La venta de sus bienes o servicios en el lugar donde usted quiere expandir su empresa.
Pero bueno, entrando en materia, nos preguntamos por qué Canadá y cuáles son los beneficios para hacer negocios en este país. Como muchos de ustedes deben saber, Canadá es el segundo país más grande del mundo hablando geográficamente. Si trasladamos Canadá a Sudamérica, ocuparía casi el 60% de todo el territorio en Sudamérica. Este es un país federal y está dividido en 10 provincias y 3 territorios. La mayoría de sus habitantes vivimos en el sur del país con la frontera de Estados Unidos. Canadá, por ser un país tan grande, tiene 6 zonas horarias. Eso es muy importante para ustedes, para que tomen en cuenta cuando agenden sus viajes de negocios, visiten a clientes. Por ejemplo, donde está nuestra oficina, no sé si ven mi cursor, allá en la parte más sur del país está Toronto. Si queremos viajar a British Columbia a visitar clientes en Vancouver, un vuelo directo es de 5 horas. Hay 3 horas de diferencia. Están a 3 horas atrás. Entonces tienen que considerar eso cuando planifiquen sus viajes. Si hablamos de las características del país, no podemos dejar de hablar de la estabilidad económica y política. Canadá es reconocido a un nivel mundial por su estabilidad económica y su robusto sistema financiero y su política pro-empresarial. Esto se traduce en un ambiente seguro y predecible para las inversiones, donde ustedes, los empresarios, pueden empezar a planificar a largo plazo sin temor a cambios bruscos en las políticas o en la economía. Canadá ofrece esta combinación única, ¿no? de estabilidad económica y política, lo que convierte en realidad un destino ideal para varios empresarios que quieren hacer negocios. Canadá tiene un PIB que supera los 2 billones de dólares. Es la 10ª economía más grande del mundo y pues está respaldada por una estructura diversificada que incluye sectores como la tecnología, energía, manufactura, servicios financieros. Además, tiene un sólido sistema democrático. Garantiza un entorno seguro y predecible y todo esto da una estabilidad para todos los que quieren hacer negocios, ¿no? A esto se suma un bajo riesgo de corrupción, lo que se crea un entorno de negocio justo y transparente. El proceso de apertura de negocios en Canadá es relativamente sencillo y eficiente. En solo unas semanas o en algunos casos días, dependiendo de la estructura legal y la provincia, es posible registrar una empresa y comenzarla a operar gracias a este marco regulatorio favorable para hacer negocios. El gobierno canadiense ofrece diversas ayudas y programas para apoyar a las empresas extranjeras, desde incentivos fiscales hasta subvenciones para la inversión y desarrollo. También, como puse en la lámina, Canadá posee una infraestructura moderna con sistemas de transporte, telecomunicaciones y energía de alta calidad, lo que facilita la operación eficiente para ustedes que quieren hacer negocios intraprovincial o quieren hacer una distribución de sus productos. Lo mismo si venden servicios. Hay una infraestructura gobierna de sistema de telecomunicaciones de energía que pueden tomar ventaja. Si hablamos de accesos a mercados internacionales, Canadá tiene acuerdos de libre comercio con más de 50 países, incluyendo el CETA con la Unión Europea y el TEMEC con Estados Unidos y México. Esto permite a las empresas en Canadá acceder a más de 1.5 mil millones de consumidores en todo el mundo con aranceles reducidos. Este es un mercado muy interesante para las empresas canadienses que hacen negocios con estos países que tienen estos tratados de libre comercio. Si hablamos de América Latina, Canadá tiene acuerdos con México, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá y Honduras.
Además, Canadá es parte de acuerdos multilaterales como el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, ¿no? Que incluye a Perú, Chile y México entre sus miembros latinoamericanos. Más allá, Canadá ha firmado más de 90 tratados de doble imposición con países de todo el mundo, lo que facilita a los empresarios canadienses operar de manera más eficiente a nivel internacional. Estos tratados pueden ser una ventaja muy competitiva y significativa, ya que optimiza la carga fiscal y les permite a ustedes, ¿no? Los empresarios concentrarse en lo que es el core de sus negocios, concentrar recursos de crecimiento del negocio en lugar de en el cumplimiento de las múltiples obligaciones fiscales. Por ejemplo, con América Latina, Canadá tiene tratados de doble imposición, el más antiguo con México en 1992, Argentina, Chile desde el 2000, Perú, Venezuela, Colombia. Con Brasil, aunque Canadá y Brasil no tienen un tratado de doble imposición completo, han negociado acuerdos limitados para evitar la doble tributación en ciertas áreas. Em, Ahí yo puse que Canadá es la puerta de América del Norte y esto es por los testimonios de nuestros clientes. Muchos de ellos se han instalado en este país, ven a Canadá con un puente para acceder a otros mercados, especialmente este último año con eso de la guerra de los aranceles que hemos escuchado bastante en las noticias. Entonces, muchos de nuestros clientes de Latinoamérica han abierto los ojos y los oídos para poder hacer negocios en Canadá y buscar otros socios comerciales para poder hacer su expansión y tomar ventaja de todos los beneficios que otorgan, ¿no? Los tratados de doble imposición y los de libre comercio con ciertos mercados. Esto facilita, ¿no? La expansión en toda esta región. Canadá abre las puertas al mercado norteamericano, incluyendo a México, que es uno de los mercados más grandes y ricos del mundo. Y aparte, desde este país, dependiendo de la provincia donde estén, pueden relacionarse con Europa o el oeste del país con Asia, ¿no? Una característica también interesante de Canadá es que Canadá es conocida por su alta calidad de vida, lo que atrae a talento de todo el mundo. Esto para una empresa significa acceso a una mano de obra altamente calificada y multicultural, que es esencial para competir en el mercado global. En este país se encuentra fuerzas laborales muy educadas. Generalmente llegan personas o talento humano muy capacitado, educadas en sus países de origen. Aparte, Canadá tiene un sistema educativo muy reconocido internacionalmente. Universidades de alto nivel están acá. Entonces, produce un flujo constante de talento en diversas disciplinas, ¿no? Aparte, la diversidad cultural es una de las más grandes fortalezas de Canadá. La presencia de una población diversa permite a las empresas acceder a diferentes perspectivas y mercados, diferentes lenguas. Si ustedes quieren vender sus productos o servicios en cierto idioma, pueden encontrar un talento que pueda satisfacer esa necesidad que ustedes tengan. También Canadá cuenta con programas de inmigración que facilitan la entrada de trabajadores calificados y empresarios temporales, lo que es beneficioso para las empresas que buscan talento internacional o que quieren transferir su personal de las operaciones locales a la empresa nueva de Canadá. Entonces, esa es la parte de la diversidad que puedan encontrar aquí en Canadá y el talento disponible, ¿no? Para que ustedes puedan acceder a este mercado. Y tal vez para finalizar las características de este país, quisiera hablar de la calidad de vida y bienestar. Pues Canadá es reconocido por su alta calidad de vida, con servicios de salud universal,
educación y bienestar social de primer nivel. Esto no solo atrae a talentos internacionales, sino también eh, contribuye a la estabilidad y el bienestar de las personas que deciden establecerse en este país o hacer negocios. Las ciudades canadienses se encuentran consistentemente en las más seguras y limpias del mundo, lo que convierte en lugares atractivos para vivir, trabajar, hacer negocios, ¿no? Eh, es un país realmente muy interesante que es abierto a hacer negocios, es muy amigable a las inversiones y da facilidad para los empresarios que desean expandir o hacer alguna alianza con algún mercado. Pero bueno, ahora pasamos al otro tema donde nos preguntamos cómo una sociedad extranjera puede prestar servicios o vender sus productos en Canadá. Este es el core de este webinar, ¿no? Donde nos preguntamos cómo se puede hacer negocios acá. Y generalmente tenemos dos escenarios. Un escenario es empezar a tantear de forma temporal el mercado sin tener presencia física en Canadá o decidiendo establecerse permanentemente. Cuando hablamos de manera temporal, por ejemplo, si ustedes venden productos de consumo, entonces ustedes desde su país de origen deberán encontrar un importador o un agente que lo represente acá, reciba sus productos, los comercialice. En otras palabras, abra el camino de marketing acá, el camino de ventas, ¿no? Muchos de los clientes en esta etapa de prospección contratan a un agente de ventas eh, o mandan a una persona temporalmente para realizar las investigaciones y poder abrir este camino. Hay muchos organismos representantes de países que pueden apoyarles con la promoción de exportación, por ejemplo, ProColombia o ProComer, que es de Costa Rica, o aquí también tenemos el Trade Facilitation Office of Canada, que son oficinas que les pueden ayudar a buscar clientes o para facilitarles en la primera etapa de tener presencia en este país de forma temporal, ¿no? O también se pueden acercar a las oficinas comerciales pertenecientes a las embajadas, ¿no? de sus países. Les van a dar una perspectiva mucho más aterrizada de cómo ustedes pueden iniciar a buscar clientes acá. Por tanto, sí es muy importante que si toman esta vía, pues se apoyen en estos organismos, ¿no? Ahora, si deciden establecerse de manera permanente en Canadá, la primera pregunta es ¿cómo lo hacemos? Y ahí es que entramos en materia y necesitamos consultar con el experto en este tema. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con Ricardo Alcolado, quien es el abogado experto en este ámbito. Ricardo es un abogado altamente calificado con licencia para ejercer en Cuba, España y Ontario, Canadá. Cuenta con más de 20 años de amplia experiencia. Ricardo está especializado en comercio internacional, inversión extranjera, arbitraje comercial internacional, derecho corporativo y bienes raíces. Su práctica al colado law apoya de manera constante a clientes nacionales e internacionales que hacen negocios en Canadá y España. Te damos una cordial bienvenida, Ricardo, y muchas gracias por tu participación. Voy a dejar de compartir para darte el acceso a la pantalla. Muchas gracias, Melania. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar acá con nosotros. Voy a compartir mi pantalla para compartir mi
presentación. Ok, no sé ahora. Denme un segundo para encontrar mi presentación. Acá está. Está tu escritorio, la presentación como PowerPoint en este Ok, momento. ¿ve mi presentación? Está cargando. Vemos tus notas. Oh, dame un segundo. Dios. Un segundo, por favor. Claro que sí. Mientras tanto, voy leyendo el chat. Eh, Tenemos exportadores de cafés, granos, frutas, minerales. Bienvenidos. mm, Javier López, también de Colombia. Les recuerdo que esta presentación va a ser compartida con ustedes si la solicitan cuando reciban el correo electrónico y pueden incluir sus comentarios o preguntas para que las leamos al final de las presentaciones. ok, aquí vamos de nuevo. Su escritorio. Ahora vemos la presentación como PowerPoint y ahora sí, estamos viendo Ok, la perfecto. presentación bien. Mis disculpas por el inconveniente técnico. Ya estamos acá. Muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros el día de hoy y bienvenidos a esta presentación. Gracias, Melania, por la amable introducción y a Marta por la asistencia técnica en la presentación. Primero que nada, con esta presentación hoy, el objetivo es darles una breve introducción sobre las distintas figuras o las distintas estructuras existentes en, en Canadá para la conducción y la operación de empresas comerciales. Eh, Primero que nada, es prudente aclarar que esta presentación no pretende ofrecer ningún asesoramiento legal a ninguna situación particular o a ningún cliente. Esto simplemente va a ser información de carácter general a modo de introductorio y de alguno de ustedes tener alguna cuestión particular que desee revisar con nosotros, pues estamos obviamente dispuestos y disponibles. Después de esta presentación podrá contactarnos ya sea a Mont Group o a Corado directamente. Ya como explicaba Melania, trabajamos los clientes de manera coordinada para ofrecerles un servicio lo más completo posible. Primeramente, vamos a referirnos acá a las principales estructuras utilizadas en Canadá para las operaciones comerciales, como Melania había reflejado en su presentación. Primeramente está el sole proprietorship, que en este caso la traducción que usamos es como empresario independiente. También tenemos también las corporaciones, eh, que es traducido al- a las legislaciones latinoamericanas, sería lo más similar a una sociedad anónima. Y tenemos también los partnerships. Los partnerships, que en lo adelante nos referiremos y solo a los efectos de darles una traducción como sociedades. Obviamente hay muchísimos tipos de sociedades, pero en este caso, y a los efectos de esta presentación, nos estaremos refiriendo, cuando hablemos de sociedades, a los partnerships en Canadá. Obviamente, ninguna estructura es idónea para todo tipo de actividad comercial o para todo tipo de empresario.
La elección de la estructura estará en dependencia de un número de factores, entre otros, el tipo de negocio, volumen, la experiencia de sus participantes, el interés o los intereses de sus accionistas, entre otros. A manera de resumen, vamos a comenzar por el empresario independiente. Como su nombre lo indica, esto es una propiedad de una sola persona. El empresario es responsable de manera ilimitada por las responsabilidades o las obligaciones asumidas por la empresa y responde con todos sus bienes personales. No obstante, que es prácticamente una sola persona, va a estar sujeta obviamente a las regulaciones tributarias de propiedad intelectual y comerciales de la actividad, que regulan la actividad donde se desempeñe. Por otra parte, tenemos las corporaciones. Las corporaciones van a ser entidades independientes de las personas que la forman, de sus accionistas y de sus administradores. Va a ser una persona jurídica con personalidad propia, autonomía y que va a responder por sus obligaciones directamente. eh, Va a tener activos, o sea, va a poder tener propiedades a nombre propio, va a poder tener obligaciones, como dijimos, y va a poder ser demandada y poder demandar a nombre propio. También paga sus impuestos como corporación y como aspectos positivos, vamos a ver que la corporación va a tener determinada credibilidad ante los acreedores, proveedores e inversionistas. Y como aspectos menos positivos, o digamos, no negativos, pero menos atractivos, vamos a ver que puede resultar más costosa que otro tipo de estructuras, por cuanto se necesitan servicios profesionales para su creación y su mantenimiento, y además va a estar sujeta a la doble imposición. Cuando decimos esto, bueno, muchos de ustedes deben estar familiarizados con estas cuestiones, o sea, la corporación tributaría a título de la corporación, primeramente, y después sus accionistas pagarían, tributarían sobre la base de las utilidades o los dividendos, mejor dicho, que reciban de la corporación. Eh, por otra parte, que aquí, vamos a entrar entonces en las sociedades. Las sociedades, como habíamos visto anteriormente, estamos hablando aquí de partnerships en general. Van a ser organizaciones creadas por dos o más personas que van a estar reguladas fundamentalmente por el acuerdo societario, o sea, el acuerdo entre los socios y además por las legislaciones provinciales que las regulan. Estas sociedades no constituyen personas jurídicas independientes, por lo tanto, no son, sus socios van a ser responsables y cualquier ganancia o pérdida que obtengan en las operaciones comerciales van a ser transferidas a sus miembros, a sus socios, quienes tributarán de manera independiente. O sea, el cálculo, o sea, la computación de que si hubo ganancias o pérdidas se hace a nivel de la sociedad, pero realmente las pérdidas o las ganancias se van a tributar, o beneficios se van a tributar a nivel
personal por sus accionistas, por sus, disculpen, por sus socios. Em, Este es un esquema que muestra de manera muy simplificada la distribución de las utilidades, digamos, de los beneficios. En este caso, el azul corresponde a la corporación, donde vemos que primeramente tributa, digamos, un 30%, que realmente en estos momentos es menos acá en Canadá, en Ontario, y el 70% entonces sería a sus accionistas, socios. En cambio, el partnership, o sea, en este caso la sociedad, pues el 100% de sus beneficios iría directamente a sus socios, y esto es una de las cuestiones que las hace más atractivas. Ahora, la sociedad, como veíamos, va a estar sujeta a un acuerdo societario y a los estatutos provinciales. Eh, Entre otras características, tenemos que para hacer cualquier cambio significativo a la sociedad va a requerirse del acuerdo unánimo de todos los socios, y va, acorde con la legislación, va a tener una serie de eh, situaciones en las que se va a considerar que la sociedad ha quedado disuelta, como puede ser el retiro de alguno de los socios, que haya caído en bancarrota uno de los socios, o la muerte también de uno de los socios, a menos que el acuerdo societario establezca otra cosa. Por lo tanto, resulta muy importante redactar un acuerdo societario para evitar este tipo de resultados que de otra manera serían eh, lo que sucedería porque así lo prevé la legislación. Esto es en cuanto a todas las sociedades en general. Vamos a ver entonces que los tipos de sociedades en particular, que está, bueno, la sociedad general, en la que todos sus socios son responsables de manera ilimitada por las obligaciones que contrae la sociedad en sus operaciones. En cambio, la sociedad limitada, y es donde vamos a estar haciendo énfasis en esta presentación, eh, existe un socio, al menos un socio general y al menos un socio limitado. El socio general va a ser el encargado de administrar las operaciones de la sociedad, y va a ser responsable por todas las obligaciones de la sociedad de manera ilimitada y personal. En cambio, el socio limitado será responsable solamente por los aportes a la sociedad, siempre y cuando no participe activamente de la administración de la sociedad, y esto lo vamos a ver más adelante. Por último, tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Esta se refiere más específicamente a legislaciones que hay en las provincias para profesiones. En particular estamos hablando profesiones, la abogacía, la contabilidad, servicios médicos. O sea, este tipo de sociedad no está disponible para empresas de carácter general, simplemente para estas profesiones a las que hicimos referencia. Y antes de cualquier profesión poder adquirir, o sea, poder usar una de este tipo de sociedades, tienes que estar previamente eh, prevista por la ley que esa profesión puede hacerlo. Como explicábamos anteriormente, ahora mismo está restringida a estas profesiones a las que hicimos mención. Por lo tanto, no es del principal interés durante esta presentación. Em, Ahora, entrando en la sociedad limitada, y por qué es tan importante o tan ventajosa usar. Primero, como veíamos, debe ser formada por al menos un socio general y uno limitado. Los socios generales
van a ser, como veíamos también, responsables de manera ilimitada por todas las obligaciones de la sociedad y van a encargarse de la administración de la sociedad. En cambio, los socios limitados solo serán responsables por el aporte que hagan a la sociedad. Esto es importante porque eh, el socio limitado puede participar en una inversión de manera pasiva en una sociedad eh, sin quedar expuesto a una responsabilidad de las obligaciones de la sociedad. Y en este caso es importante también señalar que las empresas extranjeras y personas no residentes en Canadá pueden ser socios de las sociedades limitadas. No existe ninguna restricción en cuanto a ello. En el caso de las empresas que estén radicadas en el exterior, que no tengan, o sea, que sean creadas en el exterior, tendrían que simplemente registrarse, digamos, en la provincia de Ontario para poder ser socios limitados. Eh, eh, y la otra ventaja que hemos estado viendo también, este socio limitado tendría además de estar limitada su responsabilidad, sus aportes, podría recibir sus beneficios directamente de la sociedad sin ninguna restricción, ya sea las pérdidas o ya sean las ganancias. Cuando digo las pérdidas, es importante para muchos proyectos, sobre todo al comienzo, eh, poder reclamar pérdidas. O sea, generalmente muchas operaciones en su comienzo están expuestas a pérdidas y esto sería una oportunidad buena para los inversionistas poder declarar esas pérdidas contra y compensarlas contra ingresos que tengan de otra fuente. Además, como veíamos, los socios reciben su parte del beneficio o la pérdida directamente, sin ninguna retención, sin ninguna deducción. Aquí quiero hacer un paréntesis. Esto es cierto, pero existen algunas fuentes de ingresos que puede tener la sociedad, como son rentas, royalties, dividendos, que sí estarían sujetas a retenciones acorde con la ley y con los tratados eh, entre Canadá y el país de origen del inversionista. Em, por otra parte, y sucede con mucha frecuencia, se crean sociedades limitadas en Canadá. Sin embargo, estas sociedades realmente no tienen operaciones en Canadá, sino en otros países. Eh, Obviamente, esa sociedad no tendría ninguna exposición en Canadá a los efectos de los impuestos eh, y podrían sus socios recibir sus beneficios desde otras jurisdicciones o desde Canadá directamente sin ninguna pena, o sea, sin tributar en este caso o ninguna retención. Eh, una cuestión importante a la que hay que hacer referencia acá es que cuando hablamos de la sociedad limitada en esta presentación, nos estamos refiriendo a específicamente la ley de la Limited Partnership, o sea, de la sociedad limitada en Ontario. Cada provincia tiene autoridad legislativa y tienen una ley para este tipo de sociedades diferentes, o sea, independiente, que aunque muy similar a la de Ontario, tienen alguna diferencia. Por lo tanto, antes de operar en una de estas provincias eh, en este tipo de estructura, se recomienda revisar en particular estos estatutos, ¿ok? Y no confiar directamente en lo que estamos exponiendo acá. Eh, ¿Cuáles son los derechos de los socios limitados? Pues bueno, a ver.
Socio limitado tiene derecho a recibir, como habíamos dicho, los beneficios y las pérdidas y van a ser acorde o con su participación o acorde con lo que establezca el contrato de societario. ¿Ok? Van a tener derecho a acceder a la información, o sea, aunque no van a operar o van a participar activamente de la administración de las operaciones de la sociedad, tienen derecho a reclamar que se les dé la información relevante, estados financieros y este tipo de información. Y además, como habíamos visto también, van a tener voz y voto, o sea, todas las decisiones significativas de la sociedad van a requerir el voto unánime de todos sus socios. Pues esto es una oportunidad y un derecho que tienen los socios que les otorga no solo la legislación, sino también que pueden estar establecidos y más concretamente detallados en el acuerdo societario. Eh, Aquí, a modo de comparación entre las diferentes estructuras, vamos a ver que, bueno, el empresario independiente es obviamente es muy fácil, es una persona y aunque use un nombre diferente, solamente tendría que registrar el nombre. Como aspecto negativo tenemos que va a ser responsable personalmente con todos sus bienes por las obligaciones de la empresa. La sociedad general, que también ofrece la ventaja de ser algo muy flexible, no hay que declararlo, no hay que registrar nada, simplemente dos personas comienzan y hacen actividades comerciales de manera, o sea, conjunta, con un ánimo de lucro, pero también tiene la exposición a la responsabilidad ilimitada de sus socios. Vamos a ver que la corporación, como habíamos visto, es una entidad independiente de sus accionistas y de sus administradores y tiene personalidad jurídica independiente, pero como cuestión adversa es que por lo general resulta más costosa no solo su creación, pero también su mantenimiento. Y por último, la sociedad limitada que bueno, ofrece la flexibilidad para su creación y limita la responsabilidad de los socios limitados a su aporte a la empresa y los protege contra potenciales demandas también. Y le ofrece obviamente la cuestión de que reciben directamente de la sociedad sus ganancias o se le imputan directamente sus pérdidas. Eh, a modo de resumen ya, eh, vamos a sumarizar cuáles son las ventajas del uso de una sociedad limitada. Y bueno, como habíamos hablado ya, la limitación, o sea, de la responsabilidad de sus socios limitados al aporte al aporte a la sociedad, la transferencia de las pérdidas y de las ganancias directamente a los socios. eh, Tiene la opción de el socio invertir sin necesidad de estar activamente involucrado en el negocio. No es necesario ser residente en Canadá, puede ser residente en el extranjero y recibir directamente en su país ese ingreso. Y bueno, obviamente ese ingreso estaría posiblemente sujeto a los tributos del país de origen, pero no, en Canadá sería muy limitado su posición. Eh, Tiene los derechos que habíamos visto a hacer, o sea, a votar, a recibir las pérdidas y las ganancias, a recibir información de la compañía. Y algo muy importante acá, esta estructura ofrece bastante privacidad
a los inversionistas por cuanto mucha de la información con respecto a los socios limitados no es privada, no es pública. Es información que debe estar en los registros de la sociedad, pero estos registros son privados, no están registrados en ningún... O sea, el socio general sí tiene que estar registrado en el registro de Ontario mercantil, pero los socios limitados no, solo, o sea, solo estarían en los libros privados de la sociedad. Y por lo tanto, o sea, a menos que una entidad auditora o algo así solicite la información, esa información no es de dominio público. También debemos señalar que esta estructura es bastante usada por inversionistas en inversiones significativas en Canadá, por lo tanto, goza de una alta reputación y prestigio. O sea, no es eh, más que en las sociedades generales, las sociedades limitadas tienen muy buena reputación y resulta muy fácil su estructura y mantenimiento. Creo que esto es a grandes rasgos lo que queríamos exponer en esta presentación. Ahora, obviamente, ustedes van a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas y como les había anunciado anteriormente, si ustedes necesitasen alguna consulta para su situación o un caso en particular, podrían contactarnos y estaríamos dispuestos, obviamente, y disponibles para cualquier pregunta o consulta. ¿Está bien? Muchas gracias y le paso la palabra a Melania. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Sí, están ya ingresando algunas preguntas, pero para finalizar, yo quisiera destacar que Canadá se posiciona hoy como uno de los destinos más sólidos y estratégicos para la expansión internacional de todas las empresas, especialmente latinoamericanas que quieren hacer negocios aquí en Norteamérica. Canadá ofrece una estabilidad económica y política y su acceso privilegiado. Y pues en Mon Group, con nuestros socios, en este caso Ricardo, pues nuestro compromiso es acompañarlas en cada etapa del proceso, ¿verdad? Desde la evaluación inicial, que es algo muy personalizado e importante, y la selección de la estructura legal adecuada, como en este caso la Limited Partnership, que Ricardo nos comentó, todos los beneficios y las características. Y bueno, hasta los ayudamos cuando hacen el soft landing para el establecimiento operativo y cumplimiento corporativo, ¿no? Entonces, en este momento abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Los invitamos a escribir sus consultas. Hemos recibido una pregunta en este momento. Son saludos desde México. Y aquí hay una pregunta, Ricardo, para crear una filial en Canadá de una empresa matriz extranjera en que sea dueña el 100% de esa filial, ¿qué opciones de estructura legal se recomienda? Bueno, para crear una filial, la corporación sería la estructura más idónea. En este caso, la casa matriz, bueno, tendría el 100% de las acciones de la corporación canadiense. Bueno, aclarar que en temas de corporativo hay una dualidad de poderes legislativos. En este caso, eh, puede hacerse a nivel federal bajo la ley federal de Canadá o puede hacerse a niveles provinciales bajo la ley de alguna provincia en particular. Realmente no hace mucha diferencia ya que todos los estatutos corporativos ya federales o provinciales son muy similares, pero de nuevo, sí hay diferencias y habría que entrar a ver qué sería más conveniente para el inversionista dependiendo
de la región o la provincia donde desee basar sus operaciones y otras cuestiones como la residencia de sus directivos. Hay algunas provincias en este sentido que no requieren que sus directivos sean residentes en Canadá, otras, y, y en específico Canadá, la ley federal requiere que al menos el 25% de sus directivos sean residentes en Canadá. O sea, yo sugeriría, y creo que la figura idónea sería una corporación para que esta corporación sea propiedad de la casa matriz. También puede ser un limited partnership, o sea, dependiendo de cómo prefieren que fluyan las pérdidas o las ganancias. Recuerden, esta corporación en otro país puede ser un socio, ya sea general, y en este caso habría solamente que registrarle a la provincia donde va a operar, o puede ser un miembro limitado, un socio limitado. No sé si con eso contesto la pregunta de... Sí, gracias, Ricardo. Y justo una pregunta que acaba de llegar en relación a eso. ¿Una empresa extranjera puede participar como socio limitado en una limited partnership sin necesidad de incorporarse en Canadá? Bueno, sí, la respuesta es sí, pero debe registrarse en la provincia. O sea, en este caso, una vez que se registre en Canadá, no sería una filial, sino sería una sucursal. La diferencia está básicamente en que la filial es independiente de la casa matriz, es responsable por sus obligaciones y demás acá, y desde el punto de vista tributario se considera un residente. La sucursal es simplemente una representación de la casa matriz y se considera que no es residente a los efectos tributarios y tiene otro tratamiento tributario. Ujú. Ya, y aquí Dani nos preguntan en relación a eso, creo que tiene relación, las diferencias claves que existen entre registrar una empresa a nivel federal y provincial en Canadá. ¿Por qué no registrar de nivel federal? Sí, bueno, vamos a hablar no de registrar, sino de incorporar, porque hay dos cuestiones. Perfectamente se puede hacer a nivel federal, pero cuando se hace a nivel federal, de todas formas tiene que registrarse en la provincia donde vaya a operar. O Ujú, sea que aunque usted haga la incorporación a nivel federal de una nueva sociedad, de una corporación, tendría que registrarse en las provincias donde va a operar. Operar no quiere decir que porque usted va a venderle a British Columbia un producto tiene que registrarse allá. No, usted puede estar registrado en Ontario y venderle a British Columbia. Pero si usted va a tener oficinas, empleados y demás, entonces sí tiene que registrarse en British Columbia también. O sea, se puede incorporar federal y registrarse en las provincias donde se opera. Eh, en este caso, por ejemplo, cuando yo hago incorporaciones federales, el registro en Ontario casi que es automático porque se hace al mismo tiempo. O sea que para el cliente ni se entera. Pero ya, una vez que se concluye el proceso de incorporación, ya está registrado en Ontario. El único inconveniente en este caso es que la legislación federal requiere que al menos el 25% de sus directivos sea residente en Canadá. En este caso, la legislación de Ontario no tiene ese requerimiento. Por lo tanto, como les comentaba anteriormente, habría que revisar. O sea, si este empresario extranjero que incorpora federalmente tiene personal acá que puede fungir como directors de la junta de accionistas, o sea, de la junta directiva, de la junta administrativa, no hay ningún problema. Se puede hacer federalmente.
De lo contrario, yo sugeriría hacerlo a nivel de Ontario. Sí, ese es un punto muy importante, Ricardo. Muchas gracias, porque generalmente los empresarios que quieren expandir sus negocios, pues no tienen un representante local, ¿verdad? Entonces tienen que Mm, considerar si lo hacen provincialmente o pues encuentran algún socio comercial que quiera ser parte de la empresa y que sea residente canadiense, ¿verdad? correcto. Ahora, aquí hay otra pregunta y creo que va dirigida a mí. Dice, desde la perspectiva de Mon Group, ¿cuáles son las principales oportunidades actuales entre Canadá y Colombia en comercio, inversión, offshoring, agroindustria, energía, químicos o servicios corporativos? Javier, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que vemos muchas oportunidades, especialmente entre Canadá y Colombia en este momento. Las empresas colombianas pueden aprovechar a Canadá como una puerta de entrada a Norteamérica, em, especialmente en los sectores que tú indicas. También hay mucho interés en productos con valor agregado. Colombia tiene muy buena reputación en los productos agros. Vemos también flores, plantas tropicales de origen colombiano. Entonces tienen ya de por sí un prestigio aquí en este mercado, ¿no? Los productos colombianos. Sí, no sé exactamente qué productos venden ustedes, pero vemos en todos los supermercados, por ejemplo, café colombiano, en cafeterías, chocolates. Entonces, sería interesante para ustedes explorar algo que puedan vender con valor agregado. Acercarse ustedes a ProColombia, tienen una oficina de promoción de exportaciones muy activa. Y bueno, si quieres me puedes contactar para que yo te ponga en contacto con los Trade Commissioners, ¿no? Con los que trabajamos, que tal vez te pueden apoyar para poderte dar una guía de cómo es el mercado acá para poder desarrollar de forma todavía de exploración, ¿verdad? Si quieres conocer un poco más algunas ventajas, ¿no? También estas organizaciones de gobierno tienen webinars que hablan sobre los beneficios o qué oportunidades actuales puede haber para ustedes los empresarios. Creo que no tenemos más preguntas. Más bien, muchas gracias a todos por participar. Van a recibir un correo electrónico en los próximos días. Con mucho gusto podemos compartir esta grabación o esta presentación, pero no duden en escribir a estos emails si es que tienen alguna consulta. Sáquenle un pantallazo para tenerlo ahí guardado. Y nada, más bien muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido un Gracias. placer contar con tu presencia, muy buena la información y bueno, espero que todo esto haya servido para que ustedes abran los ojos y vean a Canadá como un país de oportunidades para poder hacer su expansión internacional. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Gracias. Gracias, Ricardo.